Vamos a seguir analizando la sesión y lo hacemos de la mano de Marc Ribes de Blackbird. Muy buenas tardes, Marc. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como decía, hay muchas referencias hoy en la jornada. Si te parece, empezamos por el Banco Central Europeo. ¿Crees que aportan alguna novedad? ¿Si han aportado hoy alguna novedad en el foro que están celebrando en Sintra? Y si ves que tienen alguna forma, si van encontrando fórmulas para evitar la fragmentación, para contener la inflación o para evitar una recesión, o seguimos en piloto automático con el Banco Central Europeo. Sí, seguimos ahí a la espera, ¿no?, de ver cosas más concretas, ¿no?, respecto a lo que iremos viendo. Al final sí que se está hablando de la compra de bonos, ¿no?, que tampoco será una barra libre fiscal, pero bueno, yo creo que al final tampoco nos aporta luz al escenario base que estamos trabajando, que es subida de tipos de interés con ese mecanismo o ese estar atado de manos, ¿no?, que está el Banco Central Europeo, porque no puede dejar de comprar bonos, porque como estamos viendo, la tormenta especulativa sobre la prima de riesgo es una obviedad que va a estar encima de Italia y España justo en el momento que el Banco Central Europeo deje de apoyar el mercado con compra, ¿no? Con lo cual, pues no se contrapone el que compren bonos a que suban tipos de interés, y hay que conocer más al detalle los mecanismos. Pero bueno, está claro que el mercado necesitaba el rebote y ahora cualquier excusa le va a servir para potenciar este rebote en el que estamos cotizando ahora mismo. También lo que estamos viendo en el mercado es como el Bund sube en el entorno del 7% ante esa expectativa, se acerca a máximos anuales y también en máximos de 2014. ¿Cómo ves ese movimiento en la rentabilidad del bono a 10 años alemán? Bueno, la verdad que los mercados de renta fija están cotizando con una volatilidad tremenda, ¿no? Que sirva un poco como ejemplo, pero la verdad es que nuestras carteras, por ejemplo, de renta variable de perfiles puros, se están comportando mejor sustancialmente que las carteras más conservadoras, y especialmente en momentos de volatilidad, ¿no? Lo cual pues es muy significativo, porque es algo que en Blackbird, por ejemplo, no ha pasado nunca, ¿no? Normalmente las carteras defensivas pues se defienden mejor, pero es que la volatilidad que estamos teniendo es absolutamente tremenda y salvaje. Vamos a ver lo que pasa. Hemos vivido en época de mucha manipulación del mercado, y es normal que todos los activos que han sido manipulados por los bancos centrales sufran de alguna manera lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un cambio de paradigma en las situaciones de la macroeconomía. Hemos vivido te diría más de una década o incluso dos, todo el siglo XXI con una política monetaria bastante complaciente, con la salvedad de 2006, 2005, que subieron algo los tipos de interés, pero salvo esos años, claro, ahora mismo el mercado pues no puede vivir sin los estímulos de un día para el otro, ¿no? Y lo estamos viendo con mucha volatilidad. Es imposible saber hacia dónde irán los bonos, pero es cierto que la caída ya ha sido sustancial. Vamos a ver si se tranquiliza el mercado de deuda y vemos un rebote en los bonos que permita a muchos inversores que están atrapados salir de esos activos, ¿no?, que son ahora extremadamente volátiles. Como decías también, por otra parte, la renta variable necesitaba ese rebote, un poco visión de la sesión ante todas estas referencias. No sé cuál es tu análisis. Bueno, la verdad que nosotros en toda esta fase de rebote hemos insistido, ¿no? Todo inversor ahora mismo tiene que tener una cartera estratégica. Nosotros recomendamos que puede ser en ETFs para estar indiciado en el mercado, no estar fuera de él, en un 50%, tener algún stock picking de valores que están muy baratos, pero tener un plan B por si acaso, ¿no? Y ese plan B que tenga una exposición táctica. Nosotros hemos subido la exposición del 50% al 80%, de momento estamos ya con rentabilidades positivas. La capacidad que tenga el mercado de rebote luego nos dirá si el mercado bajista continúa o si lo que hemos visto, fíjate, es una gran corrección de la subida de marzo del 2020 hasta la actualidad, y que en el Nasdaq se ha llevado el 2/3 famoso que nos explicaba la teoría de Dow, o el 61,8 de los famosos retrocesos Fibonacci de la teoría de Elliott, ¿no? Sea como fuere, una corrección normal, eso sí, agresiva en el Nasdaq y un poco más pausada en el Dow Jones. Argumentos alcistas hay muchos ahora mismo, porque las divergencias que vemos en la renta variable europea respecto a los mínimos que han marcado los índices americanos, eso suele ser
bueno, pues un argumento positivo. Y luego también lo que estamos viendo en las FANG o en la tecnología también son argumentos positivos, porque estamos viendo en general cómo esos mínimos decrecientes en el Nasdaq no los vemos en compañías como Google, como Facebook, como Amazon o como Microsoft, ¿no? Entonces, todo eso nos está diciendo que el mercado va a rebotar de verdad, y eso suelen ser semanas y no meses. Y si vemos el Nasdaq por encima de los 15.000 puntos, incluso el mercado nos diría, hey, esto se ha terminado. Pero cualquier situación técnica que no implique, sobre todo por encima de los 14.000 y especialmente los 15.000 puntos, es una fase de rebote que va a servir, insisto, para que muchos inversores que se han quedado atrapados tengan una nueva oportunidad de salir, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque, como te decía la semana pasada, con la caída del 80% de la burbuja de la disrupción abanderada con el famoso ETF, el ARK, que yo creo que ahora es elemental para entender lo que está pasando, y de las criptodivisas, especialmente el Ethereum y el Bitcoin, podría ser, ¿por qué no?, que el mercado haya saneado, si no todo, gran parte de esta aberración. Nos queda Tesla en el tintero, pero el mercado está en una situación de rebote, o bien para aprovecharlo tácticamente como hacemos nosotros. Cuando termine el rebote veremos si nos ponemos bajistas o si mantenemos las posiciones largas. Pero la capacidad que tenga el mercado de rebotar nos va a decir qué va a pasar en los próximos meses. Justo en línea con lo que mencionabas, citabas una compañía concreta, por ejemplo, Alibaba, que había perdido en el entorno del 80%, un ejemplo que ponías el otro día, ¿no? Cómo se había limpiado parte del mercado en ese sentido. En cuanto a las materias primas, por ejemplo, tanto petróleo como oro, ¿cómo posicionarse? Porque el dilema energético parece seguir y hoy continuar a largo plazo. Cada día vemos un capítulo más, y respecto al oro también, si se quieren vetar lo que Rusia exporta a otros países, no sé si crees que podemos seguir viendo alzas también. Sí, mira, la verdad que es un tema que estamos tocando ahora dentro de la mesa, porque tenemos que cuestionarnos constantemente cuáles son las maneras que tenemos de hacer dinero en el mercado, ¿no? De rentabilizar nuestras posiciones. Durante muchos años ha sido tan fácil como comprar burbuja y esperar, ¿no? Y eso es algo que funciona un tiempo. Ahora, lógicamente, pues no funciona. Y el inversor tiene que buscar constantemente. Hemos hecho estrategias de valor relativo cuando había una zona lateral, ahora estamos operando el rebote. Cuando termine el rebote podemos buscar posiciones cortas si vemos mucha debilidad y las noticias empeoran. Todo va a ser condicionado, ¿no?, a lo que vaya pasando, y hay que actuar de manera muy precisa. En cuanto a las materias primas, lo que tenemos claro es que los bancos centrales están absolutamente todos focalizados en controlar la inflación, y eso significa que vamos a ver seguramente una distribución y una contención en los precios de la energía. No hace falta recordar el 2008 en exceso, porque eran circunstancias diferentes, pero sabemos que la caída del petróleo fue fulminante en el momento que la recesión fue una realidad, ¿no? Y eso es normal, porque los precios de la energía están muy atascados con lo que hemos visto después de 2020, y toda esta gran subida que vemos, por ejemplo, en el ETF de las materias primas, el CBR, el ETF más popular de las materias primas, pues lógicamente aquí recogemos todo lo que estamos viviendo en cuanto a la inflación, sobre todo esa aceleración última como consecuencia de la falta de inversión en los últimos 5, 6, 7 años previos de la pandemia, y que luego han supuesto un problema no tanto en la demanda de activos por el desarrollo económico, sino por un fallo en la capacidad de suministrar esa energía, ¿no?, y esas materias primas. Y luego la guerra y otros condicionantes. En este sentido, nosotros lo que vamos a hacer es, hay que ir a posicionarse hacia donde van los bancos centrales, ¿no? Y efectivamente, posiciones cortas en contra de la gran subida de las materias primas es algo que nos puede beneficiar tanto en ETFs diversificados como el CRB, que está diversificado en una gama amplia de productos, como también, ¿por qué no?, directamente en los precios de la energía, porque lo que es muy importante entender es que el contango, la renovación de los vencimientos, afecta tanto a la cotización del petróleo, que cuando tenemos la posibilidad de ver en el gráfico cómo el petróleo pues está en máximos del 2008, muy cerquita de esos niveles que vimos, y en cambio, en un ETF que renueva los vencimientos de derivados, es que no estamos ni en los máximos del 2020, ¿no? Y eso significa
que, lógicamente, posiciones cortas sobre las materias primas en un momento de máxima ebullición de los precios, sabiendo que en el largo plazo los rollovers de los vencimientos irán a favor de las posiciones cortas, nos pueden ayudar a buscar ahí, focalizados donde van los bancos centrales, que es el control de la inflación, para buscar posiciones cortas y ganar dinero con la contención de la inflación, que no será seguramente en el corto plazo, pero sí que a medio y largo plazo es difícil que en estos niveles se pierdan dinero. Marc Ribes, muchas gracias por darnos detalle. Como dices, hay que ser precisos buscando oportunidades y también, por tanto, también esas explicaciones de cómo entrar en el mercado y cómo navegar con tanta volatilidad. Muchas gracias, Marc Ribes, cofundador y CEO de Blackbird. Como siempre, que tengas buena tarde y buen negocio. Igualmente, feliz tarde a todos. Nosotros seguimos mirando